llamo Jabir Abu Omar, Jabir, el papá de Omar. Y en mi vida, como en todas, hay sombras porque hay luces. Solvez coagula. ¿Cómo habría de sustraerme a la inexorable ley de todos los alquimistas? Disuelve y cuaja, muere para vivir. Mi primer contacto con la alquimia fue cuando tenía 15 años. Mi madre tenía un libro, un bestseller de la época, que se llamaba El retorno de los brujos, y en él se hablaba de Fulcanelli, de un libro de un alquimista, que era El misterio de las catedrales, y enseguida que lo compré me dediqué a beberlo. Evidentemente al principio yo no entendía nada, pero había algo en aquel libro que me fascinaba. Algo que decía que aquello tenía que ver conmigo, tenía que ver con mi vida. En mi familia todos los hombres eran médicos. Mi padre fue médico, mi abuelo fue médico, mi bisabuelo fue médico. Y no se discutía que yo hubiera de serlo. Yo hice el bachiller de ciencias por no decepcionar a mi padre, pero le pedí que me dejara hacer también el de letras, con la idea de poder ya tener los instrumentos necesarios. En aquel momento yo suponía que era el latín, para poder entrar mejor a ese universo de la alquimia que me había descubierto en la obra de Fulcanelli, que me tenía totalmente prendido. Yo vine a Granada desde Córdoba, donde vivía en aquella época, a estudiar concretamente filología semítica, porque yo suponía que el manejo de esas lenguas, el árabe y el hebreo, me iban a ser de utilidad en el estudio posterior del universo alquímico. Y cuando terminé la carrera, para perfeccionar mi árabe, viajé a Argel, donde estuve de profesor de civilización arábigo-andaluza 2 años en la Universidad de Argel, y allí aprendí mejor, o perfeccioné mi árabe. Y cuando volví de Argel ya vine con una hija, después vino otro hijo más, y tuve que buscar un trabajo aquí en España. Entonces hice las oposiciones primeras que salieron, que fueron las del Cuerpo de Bibliotecas y Archivos de la Universidad de Granada. Gané esas oposiciones y a partir de entonces estuve durante unos años trabajando como bibliotecario en la Universidad de Granada. Durante mi estancia en la Biblioteca General de la Universidad, en el Hospital Real, tuve ocasión de ponerme en contacto con obras importantes que yo sabía ya relativas a la alquimia. Pues las obras de Kircher, el manuscrito de Tomás de León, que se guarda aquí, y algunas otras. No tanto así como yo esperaba en lo relativo a la alquimia andalusí, a los papeles árabes, porque los libros árabes todos sabíamos que habían sido destruidos por el cardenal Cisneros en 1501 en Granada. Entonces pocos se podían haber salvado de la quema, y en la Universidad de Granada apenas sí hay de eso. Mi sorpresa fue cuando encontré un acopio de gran material donde menos me esperaba. No fue ni en Turquía ni en Marruecos, fue justamente en Madrid, en la Biblioteca del Escorial. En Al-Ándalus se dan las dos corrientes de las ciencias de la salud que se habían dado en la antigüedad. La médica, la de los persas, y la química, la de los egipcios. Sin embargo, por razones históricas, es la química la que se hace oficial, sin que eso suponga una persecución de la otra. De hecho, se dan las dos. En Al-Ándalus tiene éxito, por tanto, y brilla en el mundo entero la medicina alquímica, podríamos llamar la medicina que después se llamaría espagírica. En el entorno de la Medina, de la Alhambra, la ciudad de la Alhambra, que era una ciudad diferente a la ciudad de Granada, están los jardines o el palacio del Generalife, el jardín del conocimiento, que se construyó justamente para meditar en el conocimiento, para llegar a los estados más altos del alma contemplando la belleza. Tiene
partes el Generalife con su significado hermético, pero tal vez la más importante de todas sea esta subida en terrazas, similar a los jardines colgantes de Babilonia, desde donde se baja en disolución por la escalera del agua. Ese era el final de la meditación que podía hacerse paseando por los jardines del Generalife y admirando, lógicamente, no solo la arquitectura, que en la Alhambra es lo más importante, sino la otra arquitectura más sutil, la arquitectura del agua y de las flores. Yo necesitaba un marco en el que desarrollar mi espiritualidad. Sabía ya que la alquimia era para mí una vía, pero necesitaba enmarcarla en un marco espiritual que me facilitara las cosas. Vi entonces que cuando Andalucía había sido más fuerte, o Al-Ándalus más feliz, fue justamente en la época musulmana. Me pregunté por qué, y una serie de respuestas en un proceso lento, no de golpe, no fue una conversión así terrible y rápida. En un proceso lento me fue poco a poco afianzando en la idea del Islam y me sentí como alguien que descansa. Decía, ahora me siento seguro. En mi interés como nuevo converso por indagar en los pormenores de mi nueva religión, evidentemente intenté ligarlo de alguna manera con las investigaciones que yo estaba haciendo de la alquimia. Y eso me llevó a descubrir, a ver que la medicina andalusí procedía de un paradigma, del mismo paradigma del que la alquimia europea procedía. Entonces me sentí de pronto en el camino. La alquimia, como expresión de una ciencia, de un paradigma diferente, tiene una manera de ver la naturaleza diferente. Podemos definir la alquimia como una vía espiritual ascética, pero concorde a una filosofía que la sustenta. Esa filosofía parte de la creación, de la creatividad, de que Allah, Dios, es quien crea el universo, quien crea todo, y para hacer la creación utiliza un primer instrumento que es el Spiritus Mundi, el espíritu universal. Los árabes lo llaman Ruh, los hebreos Ruah, y los latinos Spiritus Mundi o espíritu universal. El espíritu universal se vehicula en algunos meteoros de la naturaleza, pero especialmente en el rocío. Rocío viene de la palabra griega rosis, que significa energía, fuerza. Todos los alquimistas saben que el rocío de mayo, y especialmente el rocío de primavera, desde los meses que van de Aries hasta Géminis, viene cargado de ese espíritu universal. Los alquimistas vamos de una forma muy similar a como se hacía en la antigüedad a recoger esos llantos de la aurora de la siguiente manera. Ponemos unas telas, unos telares de lino sujetos con estacas en la noche, esperando que bajo un cielo sereno, sin aire y sin nubes, pueda caer unos minutos antes del amanecer la rociada que después va a ser nuestra cosecha. Los dejamos puestos y más tarde, unas horas más tarde, antes siempre de que salga el sol, puesto que los rayos del sol atraerían hacia sí el espíritu universal y harían inútil nuestro rocío, los volvemos a recoger y los exprimimos. Los guardamos en vasija y al abrigo de la luz los tapamos y los llevamos al laboratorio para ser procesados, para ser destilados y preparados para las labores alquímicas. Ese espíritu universal, en un mundo bipolar como en el que estamos, dimensional, es decir, de dos menciones, se bifurca en dos polos. En un polo extremo que se llama solve y otro polo al otro extremo que se llama coagula. En el extremo del polo solve, lo que se genera, los alquimistas lo llaman mercurio. Y el estado de la materia que se genera en el extremo coagula es llamado por nosotros sulfur o azufre.
sin que tenga nada que ver con el mercurio metal líquido ni el azufre amarillo del comercio. A su vez, esos dos estados extremos de la materia se relacionan entre sí por una serie de estados intermedios a los que llamamos sal. El hombre ni quiere morir ni quiere nacer, quiere quedarse como está, es un ser conservador. Y eso es el origen de su desgracia y de su infelicidad. Por eso cuando un alquimista decide hacer la gran obra, lo primero que ha de hacer es establecer un compromiso con la divinidad, con Dios, un compromiso que Dios exige para permitir que entre en la gran obra alquímica. Y digo que Dios lo exige porque es tan fuerte la disolución que suele venir a continuación en las propias carnes del alquimista como en la materia que trabaja, por mímesis, es tan grande que Dios prefiere que sea voluntario. Por eso en todas las religiones, en todas las culturas, los alquimistas lo primero que hacen es el compromiso de guardar ciertos secretos y el compromiso de aceptar voluntariamente la disolución, la pequeña muerte que le viene a continuación. Yo también hice en un momento de mi vida ese compromiso. Como es arriba, es abajo, dice el primer versículo de la tabla de Esmeralda, ese verdadero breviario de todos los alquimistas. Y eso nos obliga a todos los que trabajamos en espagiria y en alquimia a tener un referente de lo que ocurre en el cielo. En los laboratorios tradicionales de Al-Ándalus, el astrolabio era un instrumento imprescindible. Nosotros hoy no tenemos un astrolabio, pero tenemos su equivalente, que es una carta astrológica, con unos pequeños imanes en los que cada día vamos señalando el mapa del cielo astrológico y basándonos en eso elegimos el momento adecuado para un proceso u otro. La trituración es el primer paso en la obra espagírica. Es la primera separatoria, el primer paso del solve, del proceso disolutivo. Y en él la implicación del espagirista, del alquimista, es especialmente importante. No se puede delegar, porque hay un intercambio energético de fluidos entre el sufrimiento de la planta y la del propio operador. Los antiguos maestros, los clásicos, este proceso lo hacían recitando jaculatorias o versículos del Corán por dos razones. Por una parte, para medir el tiempo y por otra parte, para cerrar el diálogo interno y que no hubiera interferencias en este intercambio energético entre la materia, la planta en este caso, y el alquimista. Vamos a proceder a la extracción del sulfur de nuestra planta, el alma de nuestra planta, para lo cual usamos este extractor, este aparato, que consiste en un matraz calentado con una llama, se ve abajo, y que contiene agua. El vapor de agua generado arrastrará en su seno al sulfur de la planta, subirá por aquí, se condensará en este refrigerante y una vez condensado podrá discriminarse el sulfur del agua. Los antiguos, al proceso de extracción del sulfur, lo identificaron y lo simbolizaron siempre con un baño, el que llamaban baño del rey o baño real. Y en esos vapores se le escapaba el alma, se le escapaba el ánima. El alma, el sulfur, necesita un mercurio alado, un mercurio con alas en los pies y en el petazo. Y ese mercurio alado no puede ser otro más que el agua en estado de vapor, el agua en estado gaseoso. Es por eso que hemos generado vapor de agua y el mercurio está ejerciendo como tal y extrayendo, llevándose en brazos a esa alma del rey que está en su baño. Y depositando, nosotros atrapamos lo que Mercurio ha robado y lo dejamos en esta capsulita de cristal. A nosotros nos interesa lo más puro, el principio de coagulación más puro. Es tan delicado que lo tenemos que extraer lo primero en todo el proceso, porque si no se perdería en los procesos siguientes que vamos a hacer. Ahí está el sulfur.
Ese azul es el sulfur puro que andamos buscando. Terminada la extracción del sulfur, vamos a proceder a la fermentación que nos rendirá después el mercurio de la planta. Para ello vamos a necesitar dos cosas: el fermento de la planta, especialmente preparado durante mucho tiempo en sus barricas, y el espíritu universal, el espíritu de rocío destilado que contiene el espíritu universal. Todo ello se lo añadiremos a lo que llamamos el caput mortuum de la planta, o planta sin alma, porque ya se la hemos extraído en forma de sulfur. Lo meteremos en el fermentador, le añadiremos el agua que nos ha servido de menstruo para extraer el sulfur y esperaremos una lunación completa, 28 días, para conseguir el resultado final de la fermentación, que será este menstruo, este líquido al que por destilación le extraemos lentamente su mercurio. Bien, estos son los productos de la primera separatoria. Del solve nació nuestro mercurio y del coagula el sulfur puro. Aquí tenemos el resto del cadáver de la planta, el caput mortuum, que es quien va a rendirnos la sal, el tercer principio. Pero para eso tendrá que sufrir primero la calcinación. La materia orgánica se ha convertido en materia inorgánica. Y ahora tenemos los tres principios buscados: la sal, el mercurio y el sulfuro. Comenzaba entonces mi proceso de disolución, mi separatoria. Yo era consciente de ese proceso, pero no podía hacer partícipe a nadie, tenía que sufrirlo en soledad. La primera separatoria que me vino, que sufrí, como es lógico, era la del sulfur y el mercurio. Mi mercurio y mi sulfur se separaron bruscamente, puesto que sufrí un divorcio. Los cuatro elementos, el fuego, la tierra, el agua y el aire, que eran la familia que yo había construido, también se disolvieron, también se separaron. Tras la separatoria del sulfur y el mercurio y la sal, de los tres principios, sometemos nuestro compuesto, nuestro menstruo, a una destilación fraccionada en la que van a separarse los cuatro elementos clásicos. El elemento fuego, representado por este signo, pero previamente se separó la fracción correspondiente al elemento aire y posteriormente se destilará la fracción del elemento agua, y lo que al final quede en la cucúrbita o matraz será el representante del elemento tierra. Para que la cosa fuera más patente todavía y recordara la calcinación de la propia sal infecta que yo había tenido hasta el momento, mi casa sufrió un incendio con bomberos y con toda la parafernalia que eso supone, y me quedé sin muebles y sin nada, y apenas con la casa. Me encontraba tan desnudo, tan sin nada, tan disperso, que no sabía qué hacer ni dónde estar. Entonces empezó la última etapa de mi disolución para pedir a Dios por mi recristalización. Y ese fue mi viaje, mi peregrinación a la Meca. Los alquimistas dicen siempre, los textos antiguos, que un alquimista debe al menos peregrinar una vez en la vida. Unos lo hacían los cristianos a Santiago, los musulmanes a la Meca, y en fin, cada uno a su sitio. Entonces yo comprendí cuál era para mí el sentido de la peregrinación. En definitiva era nada, allí era el ser anónimo, la criatura delante del Creador, lo demás no importaba. Lo que yo sentí en aquel momento en la peregrinación a la Meca fue terrible, porque aparte de el esfuerzo físico que suponía con aquel sol y aquel calor hacer aquellas caminatas y aquellas cosas, aparte de eso yo notaba físicamente como costras caían de mí, como debe ser algo parecido a lo que sienten las serpientes cuando cambian la camisa. Cuando llegué a Granada de la Meca, después de aquella experiencia, yo me sentía realmente un ser en carne viva, un ser nuevo y presto a empezar una nueva etapa, que era la etapa coagula. Yo me sentía sulfur puro, era un sulfur que acababa de ser purificado por esa peregrinación,
y al muy poco tiempo después encontré el mercurio puro que necesitaba para formar la sal. Ese mercurio que encontré fue evidentemente el encontrarme con la que hoy es mi mujer, con la que fue la persona que hizo que mi obra alquímica empezara desde la coagulación. Y por otra parte, estaba claro que yo no podía, como cualquier alquimista, emprender la lucha contra el dragón si no tenía una dama a la que salvar. Vamos a comenzar el proceso coagula, que consiste en unir los principios, los tres principios, con los cuatro elementos. El primero de ellos es el elemento tierra y el principio que le vamos a unir es la sal. El mercurio lo vamos a poner sobre el elemento agua. El sulfur lo vamos a poner sobre el principio fuego. Y por último, sobre el aire, tenemos que insuflar mi propio aliento, a imitación del Creador. Es una inspiración que dura lo que dura una ejaculatoria que se va recitando de forma mental. La conjunción de esos cuatro elementos de mi vida en un hecho concreto suponía tener que buscar o hacer una forma nueva de trabajo, algo que me permitiera vivir en el mundo de los cuatro elementos, y que al mismo tiempo no me desviara excesivamente de la vía que me había trazado, de la vía alquímica con la que me iba a comprometer. Y así lo hice. Empecé junto con mi mujer a montar poco a poco, lentamente, porque tenía muy pocos medios, por no decir ninguno, un laboratorio en el que se recuperara la espagiria, por primera vez, la medicina alquímica, la espagiria, que había estado perdida concretamente desde 500 y pico años atrás en nuestro país. Una vez que los principios están puestos en los elementos, viene la segunda parte de la coagulación, que es la formación del cuerpo y del alma. El agua y la tierra forman el barro primordial con el que Dios hizo a Adán. El aire y el fuego van a formar ese hálito capaz de animar, de darle ánima a ese cuerpo. Por tanto, ánima y cuerpo. El proceso continúa animando a Adán, animando al cuerpo. Se dispone de un recipiente en el que con una goma la metemos dentro de lo que es el cuerpo y damos fuego al alma, de tal manera que se pueda ir, el cuerpo, el barro vaya atrapando, porque está muy ávido de coger ese alma, vaya atrapando en su interior lo que del alma pasa hasta él. Eso también me ocurrió y mi Adán empezó a vivir, empezó a animarse, su cuerpo, que estaba todavía frío, empezó a recalentarse con el hálito vital de los demás y especialmente de mi propia mujer. Y ese otro hombre nuevo, diferente del anterior, el rey ha muerto, vive el rey, tenía que empezar a adaptarse pasando, como todo ser que nace, por las 7 esferas. Las 7 esferas suponen, en todas las cosas de la vida, no solo en la labor alquímica, en el caso de un alquimista, sino en todo el mundo, suponen 7 etapas fundamentales que ya pasamos antes de nacer en el vientre de nuestra madre y que podemos volver a pasarlas en la vida. 7 etapas concretas y que los sabios le han dado el nombre de las 7 esferas, le han dado el nombre de los 7 planetas del sistema solar, pero que no tiene nada que ver con los 7 planetas físicos del sistema solar, sino que es el nombre mitológico que le ha dado la tradición, ¿no? Nuestro Adán necesita para nacer un lecho, una cuna hecha de su propia naturaleza, y se la confeccionamos justamente con la misma planta de la que él fue extraído. Su nacimiento consistirá en subir y bajar 7 veces a través de las esferas, provocando una condensación cada vez mayor en lo que se llama el proceso de los regímenes, empezando por el régimen de Saturno y terminando por la Luna. La primera esfera, la esfera de Saturno, es la más lenta, es el principio de empezar a andar.
es una esfera de un poco de constricción, de defenderte, de verte en un mundo hostil. La segunda etapa la reconoces, es otra morada, como hablan los místicos, como habla Santa Teresa. La segunda etapa es la de Júpiter, la etapa jovial, como se dice su propio adjetivo. Es una etapa expansiva, una etapa de abrirse a los demás, una etapa de expandirse y mucho más agradable, ¿no? Después viene una etapa de Marte, que es una etapa marcial, una etapa más agresiva, donde el guerrero afila su espada, porque entiende que también en esa nueva vida tiene que defenderse. Después viene la etapa del Sol, en donde se marca el ritmo, de la vida, donde las cosas se ponen en su orden y el concierto es concierto y no desconcierto. Después vendrá la etapa de Venus, donde se tomará conciencia de la importancia de el amor y la generación, es decir, el dejar tu semilla. Más tarde vendrá la de Mercurio, que será la etapa de comunicación, cuando tomarás conciencia de que lo que has hecho y lo que eres, para que tenga valor, tiene que ser comunicado a los demás. Y por último vendrá la etapa de la Luna, que es la que te dará a la Tierra, que te dotará de las defensas suficientes y de la inteligencia suficiente para poder sobrevivir en ese mundo al que estás acercándote. Y después, como todo nacimiento, vendrá un parto, casi siempre doloroso, pero al fin y al cabo con el gozo después. Nosotros tenemos siempre la costumbre de cuando nace un niño, lo primero que hacemos es cogerlo en brazos y ponerle un dátil en la boca para que lo chupe y para que vea que en la vida, a pesar del dolor del parto, hay cosas dulces y merece la pena vivir. Todas estas etapas que las sufre cada persona pues, cuando nace, antes de nacer, en mi caso y en el caso de casi todos los alquimistas, de una forma voluntaria, no involuntaria como en el caso del nacimiento, las volvemos a recrear, las volvemos a tener en vida, como si viviéramos dos vidas en una, u otra vida más, como si matáramos al de antes y renaciéramos como el fénix de nuestras propias cenizas. Una vez nacido nuestro Adán, o nuestro Osiris, como decían los antiguos, tan solo hay que hacer una cosa más, que es presentarlo al sol, a los ritmos del día y de la noche. Presentarlo a un proceso, eso se hace con un proceso que se llama la rotación solar. Se pone al sol para que conozca de los climas, para que conozca del frío y del calor, para que conozca de los ritmos del día y de la noche. Y cuando está ya terminado así, el niño ya está listo para entrar a la tinturoteca o al colegio de los demás niños. Cuando una persona sufre un mal, lo primero que hace es preguntarse el por qué. ¿Por qué yo? Eso lo pone directamente en conexión con su yo, con su intimidad más pura, ¿no? Y a partir de ahí empiezan a nacer respuestas. Las propias pequeñas experiencias, y no solo de enfermedades físicas, ¿no?, sino también de estados de ánimo, de enfermedades anímicas, como son estados oscuros y estados depresivos del alma, llegan a veces a que tú generes los remedios después para que a otras personas no lo sufran tanto.